Las espondiloartritis se han desarrollado desde su inicio como formas de artritis seronegativas que se han desprendido de la artritis reumatoidea. Antes se consideraba que las espondiloartritis eran parte de la artritis reumatoidea y con el tiempo se vio que eran enfermedades diferentes. Por lo tanto, inicialmente lo que las diferenció fue la negatividad por factor reumatoideo y posteriormente eh, ya se empezaron a describir diferencias netas entre la artritis reumatoidea y este grupo de enfermedades. Como vemos en este slide, las espondiloartritis comprenden varias enfermedades, de las cuales la espondilitis anquilosante es la enfermedad prototipo de compromiso axial y la artropatía psoriática es la que más compromiso periférico tiene. Cuando nos referimos a compromiso axial, nos referimos a compromiso de articulaciones sacroiliacas y además a compromiso de columna lumbar principalmente. Cuando hablamos de compromiso periférico, sobre todo nos referimos a compromiso articular, aunque también vamos a ver más adelante compromiso de la unión del tendón con el hueso, que se llama entesis, y compromiso de los tendones o tenosinovial, que se expresa como dactilitis, también son expresiones en este momento de compromiso periférico. Más o menos como veníamos viendo en el anterior slide, la clasificación actual va hacia las formas clínicas, entonces existen espondiloartritis predominantemente axiales o predominantemente periféricas, y dentro de las axiales, como dije, el prototipo es la espondilitis anquilosante, también cerca podría estar la artritis reactiva, y por otro lado, las de compromiso predominantemente periférico, el prototipo es la artritis psoriática. Como vemos, también puede haber un compromiso mixto y como les dije anteriormente, el compromiso periférico puede ser articular, de la entesis, que ahora vamos a ver qué es, y compromiso tenosinovial, que se expresa como dedo en salchicha o dactilitis. En este cuadro, que es un cuadro bastante conocido, lo que vemos es que la edad de inicio de estas enfermedades es en personas relativamente jóvenes, entre 30 y 40 años. A diferencia de la artritis reumatoidea, que tiene un franco predominio en la mujer, en las espondiloartritis predomina el sexo masculino. Quizá en la artritis psoriática y en la asociada enfermedad inflamatoria intestinal, que es la última columna, eh, el compromiso es igual en los dos sexos. Y como dije, el prototipo de compromiso axial es la espondilitis anquilosante, siendo esto bastante menos frecuente y menos sintomático en la artritis psoriática. Y también, como referimos, el compromiso periférico en la artritis reactiva y en la artritis psoriática es mucho más frecuente que en la espondilitis. Y la ligazón a el alelo HLA-B27, que es una determinante genética, está muy ligada a la espondilitis anquilosante y a la artritis reactiva y mucho menos en las formas de psoriática y asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a repasar brevemente en qué consiste una entesis. Las entesis hay de varios tipos y la fibrocartilaginosa es la entesis comprometida en este tipo de enfermedades. Y como ven, es la terminación del tendón que termina en un cartílago y esto se une al periósteo del hueso y forma lo que se denomina entesis u órgano entésico. Hay algunas teorías que dicen que la enfermedad empieza en esta zona anatómica y que después se expresa en el resto de los sitios.
enfermedad posteriormente. Googleando en Wikipedia encontramos esta foto que dice que es de el año 1857, que es un daguerrotipo, y dice en Wikipedia que esto es espondilitis anquilosante. Yo no estoy tan de acuerdo, después les voy a mostrar por qué. Y vamos a empezar con la espondilitis anquilosante, que actualmente ha sufrido algunos cambios. ¿Por qué? Porque la espondilitis anquilosante siempre, fue el prototipo de compromiso axial. ¿Por qué? Porque se caracteriza por un compromiso de articulaciones acroiliacas, que ya vamos a ver, en la radiografía. Pero después empezó a ver que había una fase previa al daño en la radiografía en la cual la radiografía era normal. Esto se denomina estadio no radiológico y actualmente dio lugar a una nueva definición que es espondiloartritis axial no radiográfica. Quiere decir que no tiene las radiografías positivas. Algunas de los pacientes que tienen esta nueva entidad nosológica terminan desarrollando espondilitis anquilosante y otros permanecen en ese estado. Pero vamos a la espondilitis. La espondilitis anquilosante, como dije, predomina en varones jóvenes, tiene compromiso axial y puede tener compromiso periférico menos frecuente, tienen compromiso de la entesis, que ahora vamos a ver, y está muy asociado a HLA27, agregación familiar, y además produce inflamación y formación de hueso. En general la prevalencia es muy baja y la prevalencia está ligada a la prevalencia de B27. En los países donde hay más B27, que en general es en los países caucásicos, hay más prevalencia también de espondilitis anquilosante. Es más común en el hombre, usualmente comienza con rigidez y dolor lumbar en la adolescencia o en la adultez temprana, y es muy raro que estos síntomas empiecen después de los 45 años. Como dije, la relación varón-mujer predomina en el varón, comienza en la adolescencia, tiene una historia familiar importante y, como dije, también está muy asociada al HLA27. Y el síntoma más importante es el dolor lumbar. Y acá hay que hacer hincapié porque esto quizás sea lo más importante de toda la charla. El dolor lumbar nosotros lo clasificamos en dolor inflamatorio o mecánico, y aquí en este cuadro ven cuáles son las diferencias. A grosso modo, y ahora les voy a mostrar algunos criterios, los pacientes que tienen dolor en la actividad y que mejora con el reposo, y que en general el descanso hace que se sientan mejor, eso se considera dolor típicamente mecánico, que tiene poca rigidez, empeora durante el día de las actividades, y en general puede ser agudo, tipo un ciático, o de índole crónica. Todo al revés sería el dolor inflamatorio. Como vemos, el dolor lumbar es la manifestación más frecuente de presentación de la espondilitis. En general comienza muy de a poco, antes de los 40 años. En general se puede empezar con episodios y después hacerse crónico. Se asocia a mucha rigidez matinal. Los pacientes se levantan muy mal a la mañana. Empeora con el reposo y mejora con el ejercicio. El paciente trabajando, haciendo actividad, está mucho mejor. Y en general persiste por más de 3 meses, esto es una regla. Y la prevalencia dentro de las causas de dolor lumbar es bastante baja, es menor al 15%. Estos son criterios para determinar que un paciente tiene dolor lumbar inflamatorio. Si vemos, la mayoría se basan en cosas similares. Edad de inicio antes de los 40 años, rigidez matinal, crónico que dura más de 3 meses, mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. Algunos pacientes se despiertan a la noche, sobre todo a la madrugada, en la segunda mitad de la noche, y mejoran al levantarse. Y existe esto que se llama dolor en nalgas alternantes, el síndrome sacroiliaco, que es una característica bastante frecuente de encontrar en estos pacientes con dolor lumbar inflamatorio. Nosotros tenemos un cuestionario que utilizamos para escreenear pacientes que vienen con dolor lumbar, que es aplicable en pacientes menores de 45 años y que lleven más de 3 meses de evolución del dolor lumbar. Cuando un paciente suma más de 4 puntos, ese paciente tiene una alta chance de cumplir algún criterio de dolor lumbar inflamatorio. Y como vemos, esto ha permitido que los pacientes se clasifiquen en
espondiloartritis axial no radiográfica o radiográfica con los nuevos criterios que desarrolló el grupo ASAS. Esto es aplicable en pacientes que tengan más de 3 meses de evolución y que hayan empezado antes de los 45 años, y se pueden presentar con una rama de imágenes o una rama de genética. ¿Para qué hicieron esto? Para que no todos los pacientes tengan que cumplir un criterio de imágenes y puedan tener espondiloartritis igual. Entonces lo que vemos es que si hay inflamación en una resonancia, que quiere decir que tiene la radiografía normal, o tiene la radiografía patológica, con una de estas características adicional, el paciente puede cumplir el criterio de clasificación, que tiene una especificidad y una sensibilidad muy aceptable. Y aparte, si el paciente tiene un B27 positivo, si cumple con 2 características más, serían los que no tienen sacroiliitis en las imágenes, también puede cumplir el criterio de clasificación. Fíjense que es muy importante interrogar otras manifestaciones para llegar al diagnóstico. Y vamos a la radiografía. La radiografía es bastante polémica, es muy difícil ver radiografías de sacroiliacas, hay mucho desacuerdo. La mayoría está de acuerdo cuando son normales o cuando hay anquilosis, que quiere decir que están unidas las articulaciones, pero los grados intermedios crean mucha discusión incluso entre expertos. Acá les muestro algunas articulaciones sacroiliacas. Como saben, esto es la pelvis. Nosotros a veces pedimos radiografía panorámica de pelvis más que de sacroiliacas. La de sacroiliacas se llama de Ferguson, que permite ver un poco mejor, pero es más complicada hacerla bien. Y acá vemos la articulación sacroiliaca izquierda y la derecha, que están bastante conservadas. En este caso se ve que esta es irregular y está ensanchada, lo mismo que la izquierda. Y en este caso no la vemos. Esto es una sacroiliitis grado 4. La grado 4 cumple claramente con el criterio de clasificación. Pero también hay otras causas de sacroiliitis y hay que verlo en el contexto del paciente. Este es un ejemplo de una sacroiliitis tuberculosa donde vemos una sacroiliaca bastante conservada y la otra con un compromiso franco. Principalmente cuando las sacroiliacas son asimétricas, eso nos puede indicar que haya alguna causa infecciosa o hay que descartarla, a pesar de que otras espondiloartritis pueden dar más asimetría que la espondilitis anquilosante. En este caso, esta es una imagen clásica de columna, a donde vemos una línea que va por delante de las vértebras. Estos se llaman sindesmofitos y están unidos los cuerpos vertebrales por esta neoformación de hueso. Esta imagen es de un paciente con una enfermedad muy evolucionada. Y como les dije, los pacientes que tienen radiografías normales muchas veces pueden tener afectación en resonancia para cumplir esa rama de imágenes que yo les había dicho. Esta es una resonancia de sacroilíacas que nosotros actualmente usamos muchísimo para diagnóstico, y hay 2 secuencias. Una secuencia que muestra el líquido o el edema de forma oscura, que sería esta, que es un T1, y una que muestra las secuencias de líquido brillantes, que es el estiro con saturación grasa. No vamos a adentrar en esto, que es bastante específico de la especialidad, pero sí sepan que la resonancia en pacientes con una alta sospecha nos puede servir para el diagnóstico. Por otro lado, como les dije, puede haber compromiso de la centesis. La verdad que es un capítulo importante porque los pacientes, como ustedes ven, estos puntos rojos son todos los lugares del cuerpo donde uno puede examinar la unión de un tendón con el hueso y por lo tanto pueden producir dolor. El tema es que muchas de las zonas de entesis son muy inaccesibles o inespecíficas al examen físico. Por ejemplo, si yo le toco la pared del tórax a un paciente, ese paciente puede tener dolor y yo no puedo saber si eso es entesitis o no. Acá les marqué las entesis del talón, que son las más importantes para el diagnóstico de entesitis. ¿Qué se ve? El tendón de Aquiles inflamado. Más que dolorido, inflamado es lo que más especificidad tiene. No vamos a hablar mucho más de entesitis para no demorar. Y por otro lado está el compromiso articular, que también lo vamos a repasar en el breve repaso que tenemos con artritis psoriática.
Como vemos, yo acá les hice un cuadrito para diferenciarlo de la artritis reumatoidea. Ya van a tener una clase de artritis reumatoidea. Y como ven, las espondiloartritis, a diferencia de la artritis reumatoidea, tienen compromisos de una o pocas articulaciones, menos de 5. En general, articulaciones grandes, las rodillas, los tobillos, menos frecuentemente los hombros, a diferencia de la artritis reumatoidea que en general compromete muchas articulaciones y las pequeñas, sobre todo de las manos. Asimétrica quiere decir que puede comprometer un lado del cuerpo y el otro no. En general compromete miembros inferiores, y la artritis reumatoidea todas las articulaciones, y puede comprometer las articulaciones interfalángicas distales, que no son comprometidas en la artritis reumatoidea. Cuando tenemos un paciente con inflamación de una articulación distal, el diagnóstico diferencial no es con artritis reumatoidea, sino con artrosis. Como les dije, es negativo para todos los anticuerpos que son positivos para la artritis reumatoidea, y en las radiografías se puede ver compromiso de las entesis, y hay algunas diferencias con respecto a las erosiones. El compromiso articular de la espondilitis anquilosante también se puede diferenciar de la artritis psoriática, sobre todo porque la espondilitis compromete más caderas, rodillas y tobillos, y la artritis psoriática pequeñas articulaciones y grandes, y principalmente el compromiso de las articulaciones distales. El otro compromiso periférico es la dactilitis. La dactilitis es el clásico dedo en salchicha, que es una manifestación bastante poco frecuente y es mucho más frecuente en la artropatía psoriática que en el resto de las espondiloartritis, excepto la artritis reactiva. Se denomina dedo en salchicha y compromete todos los tendones y las partes blandas de un solo dedo. Es un dedo en general, o muy pocos, de manos o pies, que se compromete como si fuera una salchicha. Entonces, en aquellos pacientes que no tienen compromiso axial, digamos que no tienen dolor lumbar y no cumplen los criterios de espondiloartritis axial que yo les mostré anteriormente, existen estos criterios que son para espondiloartritis periférica, que como dice arriba son solamente en aquellos pacientes que tengan compromiso periférico único. Puede tener compromiso por artritis, por entesitis o por dactilitis, y como ven, las características son las mismas y es un poco menos sensible y igualmente específico que los criterios para clasificar pacientes con espondiloartritis periférica. Pero también la espondilitis anquilosante puede tener otras manifestaciones que no son las articulares. La más frecuente por lejos es la uveitis anterior aguda. Como saben, la uvea es todo el tejido que va desde el iris hasta la coroides y tiene tres partes. Una anterior, que llega hasta la cámara anterior, una intermedia que llega hasta la pars plana y la posterior que sería la región de la retina. Como ven, muchas enfermedades autoinmunes pueden producir uveitis, pero característicamente todas las que corresponden a las espondiloartritis pueden producir esta manifestación. Entonces, en un paciente con uveitis siempre hay que descartar todas las del grupo. En este cuadro se puede ver que la uveitis puede ser anterior, media, que llega hasta esto que se llama pars plana, o panuveitis cuando compromete las tres. Lo más frecuente es que la uveitis de la espondilitis sea aguda, unilateral y, como dice en este cuadro de frecuencias, en general está más asociada a la espondilitis anquilosante y bastante menos frecuente en el resto si sacamos la artritis reactiva. La clínica de la uveitis en general es muy sintomática, a diferencia de las artritis juveniles, y se puede presentar con disminución de la agudeza visual, fotopsias, ojo rojo, dolor, fotofobia, y además se pueden ver precipitados en la cámara anterior, que se llama fenómeno de Tyndall, y eso se puede hasta puntuar para determinar cuánta celularidad hay en una escala de 0 a 4. Con respecto a enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a hablar muy brevemente. Puede haber un compromiso que sea predominantemente periférico o axial, y en general es de dos tipos, y esto varía según si es de uno u otro tipo porque se puede asociar con la actividad de la enfermedad intestinal. Pero también puede haber un compromiso axial. El compromiso axial es muy parecido al de la espondilitis anquilosante, a pesar de que, como les dije,
la enfermedad inflamatoria intestinal tiene mucha menos prevalencia de B27 y está más equiparada entre las mujeres y los hombres. Y podemos, como vimos, la enfermedad inflamatoria intestinal se asocia con el diagnóstico, o sea, un paciente que tiene antecedente familiar o personal de enfermedad inflamatoria intestinal tiene una cierta chance de tener una espondiloartritis. Y como vemos, la prevalencia en espondiloartritis, enfermedad inflamatoria intestinal, puede llegar hasta el 14%. Por otro lado, la prevalencia en enfermedad inflamatoria intestinal de espondiloartritis, según cómo se tome esa presencia, por ejemplo, si tomamos solo sacroileitis, hasta un 46% de los pacientes pueden tener inflamación. Y existe una tercera cuestión, que es una inflamación silente del intestino, que se puede ver hasta en el 60% de los pacientes con las formas de espondiloartritis. Y vamos a hablar un poquito de artritis psoriática para finalizar. La artritis psoriática, como les dije, la relación mujer-hombre está más equiparada, está menos asociada al B27, tiene un compromiso axial muy leve y en general oligosintomático. Tiene riesgo aumentado de artritis aquel paciente que tiene psoriasis de uñas o psoriasis eritrodérmica. Y en general lo característico es ese compromiso distal, asimétrico, y oligoarticular quiere decir menos de 5 articulaciones. A pesar de que existen formas poliarticulares que son similares a la artritis reumatoidea y que a veces nos hacen difícil la diferenciación entre las dos enfermedades. Es tan agresiva y discapacitante como la artritis reumatoidea si se deja libre evolución, y esto viene a colación de que se la consideraba una enfermedad benigna y posteriormente se vio que no era tan buena como se creía. Primero, para hablar de artritis psoriática tenemos que hablar de psoriasis. En todo paciente con una articulación inflamada o pocas articulaciones inflamadas o que tenga inflamación de las articulaciones distales de la mano, hay que buscarle psoriasis. Muchos pacientes lo desconocen y pueden referir caspa cuando tienen compromiso de cuero cabelludo, o una micosis cuando tienen compromiso de uñas, o una alergia cuando tienen compromiso de pliegues, por ejemplo el pliegue interglúteo. Entonces es muy importante no solo interrogarlo, sino revisarlo sistemáticamente. Aquí vemos todos los compromisos que puede tener la artritis psoriática, que puede ser la psoriasis, una enfermedad muy florida y puede ir desde las uñas, que aumentan el riesgo de artritis, hasta un compromiso extenso o eritrodérmico, o compromiso de cuero cabelludo en gotas, compromiso de genitales o pliegue interglúteo, o sea que la presentación puede ser muy extendida. Cuando vemos qué relación hay entre el inicio de la psoriasis y la artritis, lo que vemos es que el 85% de los pacientes tienen psoriasis previo a la artritis, y esto puede anteceder por años a la presencia de artritis. De ahí resalta el rol del dermatólogo. El dermatólogo es el que nos tiene que referir a los pacientes en el momento de que los ven y ven que tienen dolor articular, que no saben explicar de otra forma, o sea que es muy importante el rol del dermatólogo en la derivación. En algunos casos, menos frecuentemente, puede ser concomitante, o sea, aparecer la psoriasis y la artritis al mismo tiempo, pero existe un 15% de pacientes que pueden tener artritis sin psoriasis, y a veces el diagnóstico es muy complicado, puede ser por una clínica muy típica o por algún antecedente familiar o algún cambio en la radiografía. Pero además, para complicar las cosas, la psoriasis puede coexistir con otras artritis. Por ejemplo, la artritis reumatoidea o la artritis gotosa. Por lo tanto, el diagnóstico a veces no es tan sencillo. En esta foto vemos un dedo en salchicha, que es una dactilitis. Vemos compromiso de las articulaciones distales. Vemos compromiso de las uñas, como le había mostrado anteriormente. Esto es un paciente típico con artritis psoriática. Y un poco para ver la historia, inicialmente hubo unos criterios de diagnóstico que desarrollaron Molly Wright en 1973 que definían la artritis psoriática como
una artritis inflamatoria periférica o con compromiso axial, con presencia de psoriasis y ausencia de factor reumatoideo. Y ellos describieron 5 subtipos, de los cuales, como les dije anteriormente, la oligoartritis asimétrica es la forma de presentación más frecuente. Mucho menos frecuente es el compromiso de interfalángicas distales únicamente. Y la poliartritis o la artritis mutilante en general son formas evolutivas. Pero actualmente tenemos otros criterios que se denominan criterios de Caspar. Estos criterios no solamente le dan puntaje a la presencia de psoriasis, que tiene el puntaje más alto, sino el antecedente personal de psoriasis o el antecedente familiar de psoriasis. Principalmente en un familiar de primer grado, pero también en familiares de segundo grado. El compromiso ungueal típico también da un puntaje para el diagnóstico. El factor reumatoideo, esto hay que enfatizar que el factor reumatoideo por látex o Rose-Ragan puede dar falsos positivos, o sea que en general se recomienda un método que tenga menos de 5% de falsos positivos. La dactilitis, que como les dije es bien característica pero es poco frecuente, y en la radiografía la evidencia de entesopatía o neoformación ósea yuxtaarticular, y acá lo aclara excluyendo formación de osteofitos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial es la artrosis, y es algo que puede ser bastante difícil de diferenciar. Como les dije, no vamos a hablar del tratamiento porque los principales problemas están antes del tratamiento. ¿Cuáles son nuestros problemas actuales para diagnóstico de espondiloartritis? Principalmente la baja prevalencia de la enfermedad. La baja prevalencia en nuestras poblaciones también se debe a cuestiones étnicas. En algunas poblaciones aborígenes no se han encontrado pacientes con psoriasis, por ejemplo. Por lo tanto, las determinantes genéticas probablemente tengan una influencia sobre la baja prevalencia. Además, hay una muy baja sospecha, y en esto después vamos a echar algunas culpas y vamos a tomar algunas culpas nosotros, pero hay todo un problema de principalmente sospecha y derivación oportuna de pacientes. Hay falta de conocimiento y de aplicación de los criterios de dolor lumbar inflamatorio. Lo que se ve es que en el estamento no reumatológico, eso se han hecho encuestas entre especialistas que deberían derivarle al reumatólogo o entre médicos de primer nivel. La verdad que el reconocimiento de las características de dolor lumbar inflamatorio es muy bajo, llegando a cifras del menos del 5% de reconocimiento de criterios, por ejemplo, en atención primaria de la salud. Estos son estudios que se han hecho en Europa y se ha demostrado que hay muy poco conocimiento y que directamente no los cumplen y ni siquiera los interrogan. Y los médicos en general lo que aducen es que es una enfermedad tan rara para ellos que no creen que vayan a tener ningún paciente nunca. Y la verdad que en la práctica diaria lo que se ve es que los diagnósticos se demoran justamente por eso. La falta de conocimiento e interrogatorio de comorbilidades, esto es importante. Muchas veces viene un paciente con una rodilla inflamada y si nosotros no le preguntamos si tiene enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, uveitis o si un familiar tuvo alguna de estas manifestaciones, a veces el diagnóstico no se puede hacer. Y muchos diagnósticos son muy difíciles, dado que el paciente no tiene más clínica que eso, una articulación inflamada. Después, lo de la derivación a especialistas equivocados. No digo equivocados menospreciando a los traumatólogos, pero en general el traumatólogo tiene una baja sospecha de la enfermedad y lo que nos sucede es que el paciente nos llega tarde, algunas veces con cirugías, y esto ha ido cambiando dado que la reumatología ha desarrollado herramientas de publicidad y de campañas que hacen que el paciente directamente llegue al reumatólogo, pero muchas veces ese puente entre el derivador y el traumatólogo lo único que hace es demorar el diagnóstico. Y después hay una falta de disponibilidad de los estudios complementarios. Como yo les mostré, los criterios de clasificación utilizan
No solo la radiografía, que obviamente no es un problema, sino que muchos pacientes quedan afuera porque no se les puede hacer una resonancia o no se puede realizar el B27 y esto verdaderamente es un problema muy importante. Como corolario de todo esto, lo que vemos es que es muy difícil realizar el diagnóstico si no hay una derivación temprana y una sospecha de este diagnóstico para derivar al reumatólogo. El reumatólogo es el encargado de hacer el diagnóstico, pero la sospecha la tiene que tener el derivador. Actualmente tenemos mucha mejor relación y hemos logrado que nos deriven mucho más los oftalmólogos o los dermatólogos. Los gastroenterólogos están bastante en tema actualmente, por lo tanto han disminuido los tiempos de demora del diagnóstico. Pero sigue siendo algo importante para arribar antes al diagnóstico y obviamente al tratamiento. Pero para ustedes lo más importante es interrogar. ¿Y qué les diría yo? En un paciente joven que tiene dolor lumbar crónico, es muy fácil preguntarle los criterios más básicos de dolor lumbar inflamatorio. Y el paciente que tenga dolor de mucho tiempo y que no sepa bien la causa, que se haya estudiado, ese paciente tiene que ser derivado al reumatólogo. Con respecto a la monoartritis, o sea, hemos tenido muchos casos de pacientes con una rodilla crónicamente inflamada, que va al traumatólogo, el traumatólogo le dice que no tiene nada de menisco y él cree que se lesionó jugando al fútbol o lo que fuera. Yo no mostré casos en esta presentación, pero hay muchos casos de esto. Esas monoartritis siempre hay que sospechar que puedan ser una espondiloartritis. En un paciente que obviamente esté dolorido y tenga ya diagnóstico de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o psoriasis, o que tengan familiares de primer grado con estas enfermedades, hay que afinar el lápiz y interrogarlos y estudiarlos para llegar al diagnóstico. Espero que no haya ido muy rápido y que no haya sido muy aburrido y les deseo suerte en estos tiempos que corren.